Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Esdras. Y estamos pasando la historia de Dios en el Antiguo Testamento ahorita. Y hemos estado hablando de Daniel. Y cómo Dios lo cuidó en Babilonia y cómo fue usado por Dios allí en ese lugar extranjero. Él le fue fiel a Dios en medio de toda esa sistema pagana. Y él le fue fiel a Dios. Y sabe que nuestro mundo ahorita se está volteando muy pagano, ¿verdad? Pero nosotros podemos seguir fiel a Dios y podemos ser usados de Dios, de ser luz y verdad a nuestro mundo. Lo necesitan. Y Daniel fue fiel a Dios. Después de los 70 años de cautividad de los israelitas en Babilonia, Dios guardó su promesa. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Dios tenía una tarea para su pueblo. Y dice en Esdras 1 al 3, dice, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. En el primer año del reinado de Ciro de Persia, el Señor despertó el espíritu de Ciro para que hiciera pregonar por todo su reino de palabra y por escrito lo siguiente. Me encantan estas palabras, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio de Jeremías. El profeta Jeremías había vivido 70 años antes de este tiempo y él había profetizado que Israel iba a ser llevado cautivo por Babilonia y iban a estar allí 70 años, pero Dios los iba a regresar a su tierra. ¿Y sabe qué? Dios lo hizo. El Espíritu de Dios movió el corazón de este rey Ciro, este rey pagano, y lo movió para regresar al pueblo de Israel, a Jerusalén, a Judá. Entonces dice, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él era el hombre más poderoso de la tierra en esos días, ¿ok? Y me ha ordenado reconstruir el templo de Jerusalén que está en Judá. Si hay entre ustedes alguien que sea de su pueblo, que su Dios lo acompañe y vuelva a Jerusalén, que está en Judá, para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, pues solo Él es Dios. Este rey pagano, este rey que no conocía de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él, cambió su corazón y él mandó al pueblo de Israel para atrás, a Israel, y les dio la tarea de reconstruir el templo. Él estaba hablando los deseos de Dios para su pueblo. Entonces dice, todos los que se queden, sea cual sea el lugar donde residan, ayuden a los que se van y denles oro, plata, ganado y cualquier otro apoyo que puedan darles, además de las ofrendas voluntarias para el templo del Señor que está en Jerusalén. Entonces no nada más movió el corazón de este rey, mandó al pueblo, pero les dijo, pueden apoyar la obra, llévense oro, plata, lo que necesitan para reconstruir el templo de Dios. Wow. Dios suplió la necesidad que iba a haber. No nos mandó nada más a ver cómo le hacen. No, Dios suplió. Y Dios suple cuando nosotros estamos caminando en el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Era que ellos reconstruyeran el templo. ¿Y por qué era tan importante eso? Dios se preocupa por su templo porque es la pasión de Dios vivir y morar entre su pueblo. Dios quería morar con el pueblo de Israel. Y el templo era el lugar donde se ofrecía sacrificio y la presencia de Dios podía venir a ese lugar a morar entre el pueblo de Israel. El templo era un lugar cuadrado donde era santo. Y saben, Dios es santo. Y Dios no... El pecado y Dios no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, en orden para que Dios estuviera en ese lugar, tenían que hacer sacrificios
y así se limpiaba de todo pecado y Dios podía morar ahí entre su pueblo. El pecado nos separa de Dios y la solución que Dios dio al pecado es que mandó a su Hijo Jesús después de ese tiempo para morir en la cruz y pagar la pena de nuestro pecado. Y así nosotros podemos tener comunión con Dios. Dios puede morar en este templo aquí. Dios puede morar en medio de su vida, en medio de su problema, en medio de su dificultad, en medio de su situación. Porque Dios le ama. Y Dios quiere encaminar su vida con usted. Eso es maravilloso. El Dios que crió toda esta tierra, yo me quedo asombrada a veces. Veo el sol bajar y veo el cenit y digo, ay, qué maravilloso, qué colores tan bellos. Eso lo hizo Dios. Cuando vas a la playa y ves el mar tan bello y todo, eso lo hizo Dios. Y Él nos ama, Él le ama a usted. Y Él quiere estar con usted en medio de sus situaciones en su vida, en medio de su necesidad, en medio de sus problemas que tiene. Él quiere estar allí, en medio de sus gozos también. En 2 Corintios 6:16. Elizabeth, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo de Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho. Habitaré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Wow. El gran anhelo de Dios era vivir entre su pueblo. Era habitar con ellos. Y eso es el gran anhelo de Dios para nosotros también, habitar en nosotros. Entonces aquí dice que somos el templo de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, le pedimos perdón por nuestros pecados y lo seguimos a Él, el Espíritu de Dios viene y mora dentro de nosotros. Si nosotros pecamos, pedimos perdón a Dios y el Espíritu de Dios mora adentro de nosotros y nos ayuda, nos guía, nos da instrucción, nos da sabiduría, nos da la ayuda que necesitamos para hacer las cosas bien. Eso es lo que Dios es. Dios es bueno. Y lo que Él quiere hacer en nosotros no es nada más vivir en nosotros y ver la televisión. Él quiere formarnos más y más al carácter de Cristo Jesús. Quiere formar su imagen en nuestras vidas. ¿Y sabes lo que es eso? Misericordia, bondad, alegría, vida y vida en abundancia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y nosotros cada día podemos decidir creerle a Dios, seguir a Dios, hacer lo que Él está formando en nuestras vidas, o podemos hacer lo opuesto a eso. Nosotros elegimos si vamos a vivir en vida o en muerte. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, antes de que entraran a la tierra prometida, les dijo, hoy les digo que les doy la decisión de vivir en vida, de escoger vida o muerte. Y dijo, elijan la vida. Y la vida era seguir la dirección de Dios, seguir lo que Dios les había dicho, obedecerlo, honrarlo a Él. Pero los israelitas no hicieron eso. Ellos trataron, pero no pudieron o no lo hicieron y se fueron a otros dioses. Y en vez de que ellos vivieran santos delante de Dios, ellos vivieron contaminados por otros dioses y por el mundo y el sistema del mundo. Y Dios quería morar entre ellos, quería ayudarles, quería bendecirles, quería hacer tanto por ellos, pero ellos se fueron a otro lado. Entonces está en nosotros si nosotros vamos a seguir a Dios, obedecer a Dios, o nos vamos a ir a otro lado. Amén. Y necesitamos estar en la palabra de Dios, necesitamos recordar lo que Dios nos dice y necesitamos pedir su ayuda para que nosotros podamos vivir por Él. ¿Sabes lo que nos viene de tropiezo a nuestras vidas? Es tratamos y la regamos. Amén. Y decimos, yo no puedo, hago las malas decisiones, no, le falté a Dios, estoy fallando como persona aquí, y nos sentimos completamente condenados. Y Dios dice,
no hay condenación. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros le pedimos perdón y vivimos por Él, estamos en Él, no hay condenación. Él nos ayuda, Él nos conoce. Él no está, a ver, ¿la vas a fallar? ¿La vas a regar? No, Él está, come on, lo puedes hacer, yo te voy a ayudar. Sigue otra vez, levántate otra vez, vámonos, vamos a hacerlo otra vez. Porque eso es el carácter de Dios. Pensamos que Dios a veces es un ogre, es malo, nada más nos quiere dar una cachetada. Y no, Él es bueno, nos quiere ayudar. Entonces, en Hebreos 10, 19 al 22, y me encantan estos versículos, dice: hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Llegamos al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no por nuestras obras, no porque somos cristianos perfectos, no porque conocemos de la Biblia, no porque hemos ido a la iglesia, no porque pasamos 24 horas sin regarla. Llegamos al lugar santísimo de Dios por la sangre de Jesucristo. Y nosotros podemos acudir a la sangre de Jesucristo. Yo he entrado en un ritmo donde durante el día a veces le pido al Señor, Señor, si te he fallado, si he pecado, Señor, muéstrame y perdóname y límpiame de todo pecado. En las noches, antes de dormir, le pido también otra vez, Señor, examina mi corazón. Si hay algo ahí que te falta o te falla, Señor, perdóname y límpiame. Porque yo necesito la ayuda que Dios me da. Yo necesito su poder, necesitamos su poder para llevar a cabo nuestra vida. Y Dios nos da entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Jesús, el sacrificio que Jesús hizo es lo que nos da esa entrada. Y ese sacrificio no se envejece, es fresco, es nuevo en cada día, en cada momento. No se termina. La sangre de Jesús nunca pierde su poder para limpiarnos y para justificarnos. Y dice, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. ¿Quién es ese gran sacerdote? Cristo Jesús, el perfecto. Él es el que dio, Él es el que nos invita. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Wow, nuestras conciencias a veces nos condenan, ¿verdad? Cuando hacemos algo mal, ahí está nuestra conciencia para decirnos, ay, otra vez Susana, come on. Pero Dios, la sangre de Cristo nos limpia de esa conciencia mala y nos lava y nos purifica para que podamos obtener la misericordia y la gracia de Dios que necesitamos en cada día, en cada momento. Amén. Y esto es la idea, este fue el plan de Dios para nuestras vidas. Él quiere darnos acceso a su presencia. Él quiere vivir en nosotros y nunca dejarnos y nunca desampararnos. Tanto es su anhelo por comunión y amistad con nosotros. Tanto así. Qué privilegio tenemos en poder encaminar nuestra vida con Dios. Now, imagínense, está en el trabajo, cosas están pasando. Decimos, ¡ay! Pero ¿sabe qué? Dios está conmigo. Amén. Alguien viene y nos acusa de algo y nos decimos, ¡ah! Pero ¿sabe qué? Dios está conmigo. No sabemos cómo le vamos a hacer con los biles. Y decimos, ¿qué voy a hacer? Pero ¿sabe qué? Dios está conmigo. Y podemos porque Él está con nosotros. No sé cómo ni cuándo, pero Dios nos cuida. Dios está con nosotros. Dios va a hacer la obra. Dios va a llevar a cabo su
plan perfecto para nuestras vidas. Y el pueblo de Dios entonces en los días de Ezra regresó con la tarea de construir el templo de Dios. Y el pueblo empezó bien, pero perdieron su enfoque. Lo grandioso de Dios, a veces no podemos con ello. Vinieron problemas, cosas pasaron y el pueblo abandonó el templo por 16 años y se dedicaron a construir sus propias casas lujosas. Ya no se hizo, ya no lo pudimos hacer, mejor vamos a hacer nuestro reino, nuestra casa. Y dejaron la casa de Dios a un lado. Wow, ¿qué no hacemos eso a veces nosotros? Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos está enseñando su palabra, nos está enseñando que Él está con nosotros. Estamos emocionados, pero cosas pasan y luego decimos, mejor voy a concentrarme en mi vida, en lo que yo quiero. Y dejamos las cosas de Dios a un lado. ¿Que no nos pasa así? Jesús dijo, buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo les vendrá por añadidura. Esto nos dice que si ponemos a Dios primero, nuestro enfoque está en Él, en su reino, en su casa, todo va a ir como debe de ir. Todo se va a poner en su lugar. Pero lo que hacemos es que buscamos nuestro propio reino y cómo vamos a hacer las cosas y cómo lo vamos a llevar a cabo y pensamos que lo podemos hacer y sabe que no podemos hacerlo, no lo podemos lograr. Necesitamos a Dios, necesitamos que Él nos ayude, necesitamos que Él nos abra puertas, necesitamos que Él ponga las cosas en su lugar para nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Y Dios levantó al profeta Ageo para llamar al pueblo hacia su labor principal, y eso era edificar el templo de Dios. Y vemos esto en el libro de Ageo 1 al 4. Y estos versículos son muy poderosos. Dice que Ageo les habló y Zorobabel era el gobernador y Josué, el hijo de Josadac, era sumo sacerdote, y dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor se reedifica. Ellos dejaron al lado el templo de Dios y Dios quería morar con ellos. Entonces la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo y dijo, ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas? Esto quiere decir que hicieron buena obra en sus casas, eran bonitas, lujosas. Y de que esta casa esté desierta. Dios dijo, sus casas están muy bonitas, pero mi casa, ¿qué pasó? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, piensen bien lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. Si ellos ponen su dinero en un saco roto, ¿qué va a pasar? Lo van a perder. Y Dios dijo, piensen bien lo que están haciendo. El pueblo no puso a Dios primero, se pusieron a ellos primero y vieron lo que pasó. Entonces, Dios conocía bien el corazón de este pueblo. Conocían que su corazón no era para Dios, era para ellos mismos, ¿verdad? Jesús habló a los líderes religiosos de Israel cuando vino al mundo, en Mateo 15, 7 al 9. Jesús les habló muy fuerte y les voy a decir algo. Si lees los evangelios y las historias de Jesús, Él le hablaba muy bien a todos, pero a los religiosos les hablaba muy fuerte. Les decía lo que eran a su cara, sin reserva, porque Él miraba la hipocresía, Él miró la condición de sus corazones
y sus corazones estaban lejos de Dios. Estaban sus corazones para ellos mismos, su propio popularidad, su propio importancia en el pueblo, su propia política. Y Dios dijo, no, esto no es lo que les he llamado a hacer. Entonces Jesús les habló así: hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Wow. Dios sabía lo que estaba en sus corazones, y sus corazones no eran para Dios, sus corazones eran para sí mismo. Y lo que Dios está buscando en nosotros y estaba buscando en su pueblo es un corazón hacia Dios. ¿Qué quieres que haga, Dios? Ayúdame a hacerlo, ayúdame a llevarlo a cabo. Y a veces se pone difícil, a veces hay obstáculos, a veces hay batalla y lucha, pero Dios nos da el poder para llevarlo a cabo. He estado leyendo la vida de David otra vez en mi tiempo diario de leer la Biblia. Y vi, Dios le hizo promesas: te voy a hacer rey, te voy a dar victoria, estaré contigo. Y fue un rey muy grande, muy poderoso, pero hubo mucha batalla en su vida. Él batalló, él tuvo que pelear contra los enemigos de Israel. No fue nada más que él caminó y los enemigos se murieron y ya, y pudo ser rey. No, él tuvo que pelear. Tuvo que levantar una espada, tuvo que ir mano a mano con esos enemigos de Dios. Y Dios le dio victoria. Y va a haber luchas en nuestras vidas, hermanos. Va a haber tiempos que nosotros decimos, ay, no aguanto esto, Señor, ayúdame. Pero Dios está con nosotros y Dios nos da la victoria. Pero tenemos que estar, ser guerreras para Dios a veces. Amén. Entonces Jesús vino a la tierra y él vio los líderes religiosos que no estaban siguiendo a Dios. Ellos estaban siguiendo la ley y la religión, y los llamó hipócritas. Dios busca corazones abiertos y tiernos a Él. Él quiere que le rindamos a Dios todo lo que somos, y quiere que nosotros vengamos a Él tal como somos. Señor, ayúdame. Me encanta un hombre que vino a Jesús, que su hijo estaba endemoniado, estaba muy enfermo. Y Jesús dijo, con fe todo es posible. Y el hombre vio su necesidad de fe. Él dijo, Señor, auméntame mi fe. Dame fe. Porque él reconoció que no tenía fe. Y a veces vemos nuestros problemas, vemos nuestras necesidades, vemos las situaciones en nuestras vidas y decimos en nuestra mente, no se va a hacer, no se va a lograr, no hay manera. Pero a veces tenemos que decir, Señor, dame fe para poder confiar en ti, para poder saber que tú vas a obrar. No sé cómo ni cuándo, pero tú vas a hacer tu obra en esta situación tan difícil, tan dura y tan imposible. Dios quiere obrar en nuestros corazones. Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios quiere vendar nuestros corazones de las heridas que la vida nos trae. Yo pienso que casi todos hemos tenido heridas en nuestras vidas, pero Dios quiere sanar y vendar esas cosas. Y Él quiere morar dentro de nosotros y que nosotros habitemos en su amor y en su bondad. Amén. Él quiere enseñarnos cómo. A veces decimos, no sé qué hacer, ayúdame, Señor. Me siento tal. Pero Dios está allí y Él es más grande que nuestras emociones, es más grande de cómo nos sentimos, es más grande de lo que miramos, es más grande de lo que estamos pasando en nuestras vidas. Y Dios quiere corazones rendidos a Él. Mateo 7, 15 al 23. ¿Alguien lo puede leer o no está en su...?
guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no ha de ser dado buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conocerán. Wow. ¿Voy a 23? Oh, yo lo leo. Okay. So, Jesús está hablando de cada vida da fruto. Podemos dar buen fruto, podemos dar mal fruto. Hemos visto líderes cristianos que se dicen cristianos o personas que se dicen cristianos que no dan buen fruto, ¿verdad? Dan malos frutos. Y Dios está diciendo esto: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios y hicimos muchos milagros. Wow, conocemos personas así, ¿verdad? Pero Jesús está diciendo, entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Lo que Dios está buscando en nuestras vidas y corazones es buen fruto que brote de nuestros corazones. Y Dios quiere bondad, paz, gozo, todo lo bueno quiere que brote de nuestros corazones. He conocido personas poderosas que son cristianos, líderes, pero ¿sabe qué? El fruto de sus vidas no es buena. Dicen chismes, critican a las personas, se portan mal con la gente, están enojados con todo el mundo, están amargos y hacen cosas buenas, predican la palabra, oran por los enfermos y sanan, pero el fruto de sus vidas no es buena. Y Jesús dijo, busca, vea el fruto que sale. Un árbol bueno va a dar buen fruto, un árbol malo va a dar mal fruto. Entonces mire el fruto que está brotando y nosotros también podemos ver el fruto de nuestras vidas. Y eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Quiere que seamos personas genuinas, personas que hablamos y lo hacemos, personas que vivimos lo que decimos que vivimos y no lo opuesto. Oh, sí, yo amo a todos, pero están peleados con sus hermanos carnales, ¿verdad? Entonces Jesús quiere corazones que son auténticos, que son genuinos y sinceros. Dios está buscando fruto en nuestras vidas. ¿Y cuál es el fruto que brota de nuestras vidas? Es impureza, odio, discordia, celos, ira, contienda, envidia, disensiones, mal hablar, la crítica. Amén. Dios quiere transformar nuestros corazones para que demos buen fruto. Y esa es obra que solamente Dios puede obrar en nosotros. Nosotros no nos podemos cambiar, no nos podemos transformar. He tratado y no he podido, pero Dios lo hace. En Gálatas 5:22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y nosotros leemos esta lista y decimos, yo no puedo hacer esto. Y estás correcto, no lo puedes hacer. El Espíritu Santo lo puede hacer. Dicen que no hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos.
La crucifixión, crucificar algo, no es algo lento, no es algo bonito, no es algo pasivo, es algo fuerte y violento, ¿verdad? Imagínense. Pero eso es lo que a veces tenemos que hacer con nuestra carnalidad, con nuestro odio, con nuestra crítica, con el resentimiento, con los celos y las envidias, porque son contra la ley del amor, cual es de Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere formar en nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra parte? Es rendir a Dios. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Me siento envidiosa por esa persona porque tienen lo que yo quiero. He orado por eso y se lo dices a esa persona y no es justo. Pero Dios quiere que le entreguemos eso, le pidamos perdón y Él quiere transformar eso. Amén. Dios quiere obrar y nada es imposible para Dios. Y si usted se halla en un lugar donde dice, ay Señor, ¿cuándo me voy a dejar de portar mal con mi esposo? ¿Cuándo voy a dejar de ser tan celosa? Amén. Dios quiere transformar eso en nuestro corazón. Entonces nuestra parte es, Señor, tengo celos. Perdóname, Señor. No quiero ser así. Ayúdame, Padre Santo. Transfórmame. Amén. ¿Sabe qué? Es un proceso. Queremos de noche a mañana, pero es un proceso. Señor, me siento tan ansiosa por lo que está pasando en mi vida ahorita. Señor, no quiero sentir esta ansiedad, este temor, no es fe. Perdóname, Señor, y quítame esta ansiedad. Ayúdame a confiar en ti. Amén. Dios le encanta eso porque Él sabe lo que está pasando dentro de nuestros corazones y Él quiere que nosotros se lo entreguemos a Él para que Él pueda hacer algo con ello. Amén. Dios quiere obrar. Entonces, Deuteronomio 10:12. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? ¿Qué es? Guardar todas las leyes, ser un cristiano, una cristiana perfecta, conocer la palabra de Dios. Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Dios busca que nosotros vivamos en su presencia y le tengamos la reverencia que Él merece. Tenemos que vivir como si Dios es real. Hay mucha gente ahorita en el mundo que viven como si no hay Dios, ¿verdad? Hablan palabras como si no hay Dios. Viven de una manera como si no hay Dios. Hacen trances a personas como si no hay Dios. No tienen temor a Dios, no le tienen reverencia a Dios. He visto personas en las iglesias que se la pasan hablando y juzgando a todos los demás como si no hay Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos al pendiente que Él es real. Él está con nosotros, Él quiere transformarnos, Él quiere que nosotros seamos como Él es y Él quiere ayudarnos. No estamos solas en esa tarea. Él quiere edificar esto en nosotros, Él quiere transformar, Él quiere cambiar. Yo recuerdo hace muchos años cuando era chamaca, me encantaba el chisme. Me encantaba chismear de la gente y de hablar mal de esta persona y de la otra persona y que si esto acá y no es cristiano y todo el tiempo con mis amiguitas de la iglesia. Y ¿sabe qué? Dios empezó a traerme con la convicción de decir, eso no me complace, eso no me gusta, eso no es bueno decir. Quiero que ames a esas personas y ores por ellos y no quiero que estés hablando mal de ellos. Eso fue muy difícil para mí. Yo no quería hacer eso. Yo quería hablar de ellos porque ¿sabe qué? Me sentía como si yo era mejor cuando hablaba mal de la gente. Ya. Pero ¿sabes qué? Dios fue cambiando mi corazón
Y Él fue trayéndome la convicción para que no hablara mal de ellos. Y si alguien empieza a hablar mal de alguien más, les paro y les digo, ¿sabes qué? ¿Por qué no oramos por esa persona? Pienso que necesita nuestras oraciones y no nuestro juicio. Amén. Y Dios quiere obrar su carácter en nuestras vidas. Él quiere que nosotros lo amemos, que lo sirvamos por el amor que le tenemos. No por obligación, pero por amor a Él. Lo que hacemos que seamos porque lo amamos a Él. Señor, ha sido tan bueno conmigo. ¿Cómo no voy a servirte? ¿Cómo no voy a servir a mi vecino? Me encanta la despensa que están haciendo porque están sirviendo, están mostrando el amor de Dios a sus vecinos. Angélica y su grupo, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que podemos mostrar el amor de Dios, que podemos ser obedientes a su palabra. Entonces la tarea de Ezra era edificar el templo y preparar el pueblo de Israel para la presencia de Dios entre ellos. Dios quiere vivir entre nosotros. Él quiere ayudarnos con nuestros problemas. Él quiere ayudarnos con la soledad que sentimos. Él quiere ayudarnos con nuestro afán. Él quiere ayudarnos con el temor y la ansiedad que pasamos. Él quiere ayudarnos con eso que decimos, no se va a lograr, no se va a hacer, nada está cambiando. Él quiere ayudarnos en esos lugares. Y Él quiere preparar nuestros corazones para que Él pueda morar y vivir en nosotros. Y nosotros podamos caminar por fe y no por vista. Amén. Entonces, en el pueblo de Israel había pecado, había negligencia a los mandamientos de Dios, pero Dios usó a Ezra para recordar al pueblo de la realidad de Dios entre ellos. Y el templo fue reconstruido y aún con la oposición que vino y el pueblo se regocijó cuando el templo fue reconstruido. Y Dios usó a esos profetas, a Hagai y Zacarías, para hablar palabras de Dios y animarlos, para que hicieran lo que Dios quería que hicieran, y ellos edificaron ese templo. Dios nos ha dado también su palabra para traernos el ánimo que necesitamos para seguir a Dios en los tiempos difíciles. Él quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra ciudad, quiere establecer su reino en cada uno de nosotros. El reino de Dios, ¿qué es? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. Yo quiero eso para mi hogar. Yo quiero eso para mi comunidad. Y Dios quiere vivir en nuestras vidas para afectar a nuestro mundo con su presencia, con su justicia y con su poder. Miqueas 6:8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Imagínese si el pueblo de Dios caminara y viviera en ese plan. ¡Wow! Y eso es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Nosotros nos rendimos a Él. Señor, ayúdame a amarte hoy. Ayúdame a servirte hoy. Ayúdame a ser la persona que tú quieras que sea hoy. En mi familia, en mi hogar, con mis vecinos, con mis compañeros de trabajo. Amén. Dios quiere hacer una obra grande en nuestras vidas. Los israelitas cumplieron con Dios, hicieron este templo, hicieron lo imposible. Dios quiere hacer lo imposible en nuestras vidas. Quiere hacer lo imposible en nuestros hogares. Quiere hacer lo imposible en nuestro mundo. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor, te doy gracias que tu palabra es verdad. Tu presencia es verdad. Tu poder es verdad. Que tú puedes hacer lo imposible en nuestras vidas, Señor. Vemos nuestros problemas y queremos decir no se puede, no se va a hacer, no tengo nada. Pero, Señor, cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor.
Ayúdanos a vivir por ti. Ayúdanos a vivir en tu poder. Ayúdanos, Señor, ver tu reino cumplido en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en nuestras situaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias que tú vives y moras en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir vidas que te dan honra y gloria. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. Gracias, Señor.